Estamos en una sesión que es online, es una sesión organizada por la Comisión de Sostenibilidad del Colegio de Economistas. La sesión tiene un título pues, que es muy del día, de cosas que tenemos sobre la mesa, que es el estado de información no financiera, qué ha pasado y dónde nos encontramos, ¿no? Es importante porque sabéis que había una directiva europea del 2014, que esto se traspuso en una ley 11 de 2018, una ley de información no financiera, entonces ya lleva unos años en funcionamiento y tenemos una serie de ponentes que nos explicarán cuál es la problemática de todo ello, ¿no? Y en el punto que estamos. Pero yo me gustaría decir una cosa que todo cambia, y entonces esto los auditores lo sabemos muy bien, que nos cambia la Directiva Europea de Auditoría cada vez y entonces esta directiva del 2014 tenía una serie de problemas porque a nivel europeo pues la información no financiera pues tenía problemas de comparabilidad, de confiabilidad. Era una directiva que no se exigía la revisión y tenía muchos problemas, y ya tenemos una nueva directiva que está pendiente, que está aprobada por el Parlamento Europeo y está pendiente de publicación, creo, vamos, el viernes, no sé si lo habrán publicado hoy o ayer, pero el viernes estaba pendiente de publicación, pero esto entrará en el momento que se publique, entra en vigor y hay unos en vigor, y es una directiva mucho más exigente y ahora es bueno saber dónde estamos, con la ley 11 de 2018, pero lo que hay que hacer es ponerse las pilas porque esta directiva es mucho más exigente, sobre todo para las empresas informantes, las que tienen que informar, porque se van a tener que someter a una serie de principios de sostenibilidad que está confeccionando el EFRAC, pero que donde viene sobre todo un aluvión importante es en la regulación de los verificadores, ya sean auditores o los verificadores independientes de servicios, que le llaman los prestadores independientes de servicios de verificación, que esto tendrá que regularse, habrá un marco general, pero se tendrá que regular en cada país, y aquí parece ser que cuando se transporta esta directiva, pues habrá una cosa similar al ROAC, para estos profesionales, con una supervisión, además de supervisión, con unos controles, con obligaciones de formación, con obligaciones de examen de estado, y también con sanciones. O sea que esto va a cambiar un poquito, vamos a seguir, y en este sentido que yo voy a terminar y dar paso a Xavier Subirats, es importante y lo que quería decir es que este viernes a las 12 viene al Colegio de Economistas una persona importante de Europa, que es miembro del Parlamento Europeo, que es presidente del Juris Committee de la Unión Europea, que es un comité que tiene una intervención sobre las directivas, sobre todo desde el punto de vista jurídico, y que ha participado sobre todo en el proceso de aprobación de la directiva de sostenibilidad y está muy involucrado con la nueva directiva de due diligence de las cadenas de suministro, que esta sí que no está aprobada, que se está tramitando. Es una directiva muy exigente que responde a una necesidad, puesto que aquí hay que respetar los derechos humanos. En Europa esto es evidente que lo tiene como un objetivo básico, y cuando te vas a cadenas de suministro en terceros países donde hay trabajo infantil, trabajo excesivamente duro y represivo, entonces esto hay que controlar, por eso que las personas las hemos de poner en un primer plano, y esto Europa lo sabe muy bien. Yo sobre todo agradecer a la comisión y a todos los magníficos ponentes que tenemos hoy. Va a haber pues ahora Xavier Subirats nos explica un poco cómo se va a tratar la sesión, pero bueno, agradeceros a todos los ponentes y a todos vosotros, y a ver si el viernes os podéis conectaros o venir al colegio para oír esta sesión, que irá principalmente de la directiva de due diligence de cadenas de suministro. Pues muchas gracias, y Xavier, quan vulguis.
Sí, gracias. Como comentaba nuestro decano y impulsor en esta materia, al Col·legi, a través de la Comisión de Economía y Sostenibilidad que coordina Ana García y en Madrid a nivel estatal el Consejo General de Economistas de España, a través de la Comisión Conjunta del REA y de Economistas Contables, la Comisión de Sostenibilidad y Resiliencia, tenemos el encargo de aportar materiales prácticos, debate y divulgación para ayudar a los economistas y las empresas a pensar, reflexionar y elaborar su información de sostenibilidad. Ese es nuestro encargo. Hay materiales a vuestra disposición en la web del Consejo General, materiales prácticos que han ido elaborando los compañeros durante estos años. Y a partir de un pensamiento que viene de lejos, de hace más de 60 años y que al final se plasma en la visión de la Unión Europea sobre sostenibilidad, que finaliza promulgando la directiva y que en España coge el rango de norma legal a través de la Ley 11/2018, como decía Degano, pues se inicia el camino de 4 años que hoy queremos compartir a partir de la experiencia de empresas, hacer un balance de cómo les ha ido la construcción de esa información, de ese estado de información no financiera que comentábamos antes y que en el futuro se denominará informe de sostenibilidad y que de alguna manera va a formar parte del informe de gestión que acompaña a las cuentas anuales. Actualmente, a nivel internacional, asistimos a una cierta corriente de opinión que apuestan por posponer, diluir, tal vez minimizar la información de sostenibilidad, alegando priorizar otras urgencias, alegando la fatiga del reporting, la reporting fatigue, que hablan algunos medios, alegando una cierta dictadura de la sostenibilidad y de los grupos de interés, reduciendo, por ejemplo, la E del environment, del medio ambiente, a la E de emisiones. Con las emisiones es suficiente. La Unión Europea tiene una visión de realmente, pues, como decía, mejorar la comparabilidad, mejorar la calidad de la información de sostenibilidad, y esa es la línea. La Comisión Europea, a través de su órgano asesor, el EFRAG, está en la construcción del detalle del estándar que hay y, por otra parte, el otro estándar a nivel internacional, que es el que procura el ISSB, el IFRS, que va a ser el otro estándar de referencia. El EFRAG está trabajando. El viernes pasado había una reunión del equipo de expertos cerrando lo que era el bloque 1 de indicadores sociales, pasando de 25 a 15 los indicadores que serán necesarios para los disclosure requirements, los requisitos de exposición y, por tanto, ayudando la mayoría ligados con el estándar GRI, que precisamente, aprovecho esta semana, cumple 25 años y que entre el 66 y el 75% de las grandes empresas utilizan. Y, por tanto, ese es nuestro trabajo. En las opiniones, en las consultas públicas, el Consejo General, junto con el ICAC y otros organismos españoles, ha participado en la confección y, de alguna manera, también en el Grupo 8, para aplicar esta nueva normativa a las pymes, tenemos representantes que están llevando la opinión de las empresas y los profesionales españoles a la Unión Europea. Y esto es lo que hoy queríamos hacer, aprovechar este momento para detenernos un momento, hacer revisión, hacer balance estos 4 años para enfocar el futuro. Y por ello tenemos la suerte de tener a los ponentes que ahora María Eugenia presentará y las empresas que nos van a transmitir su opinión en este sentido, en este pensamiento que comentamos y compartimos de que hay que empezar a incorporar a la tierra como cliente en nuestras empresas. Y por ello los ponentes nos van a exponer a continuación. Cuando queráis, adelante. Perfecte. Moltes gràcies. Buena tarde a todos y todas. Gracias por acompañarnos. Agradezco al colegio la oportunidad que me ha brindado por ser miembro de la Comisión de Economía Sostenible del colegio a moderar esta mesa redonda que pretende hacer esto, una revisión general de lo que ha pasado en relación al estado de información no financiera estos últimos 4 años. Tras las palabras de introducción, tanto de nuestro decano como del señor
el señor Subirats. Y antes de abrir la mesa redonda, tengo el honor de presentaros a Xavier Carbonell, al señor Xavier Carbonell, que es coordinador académico y profesor de la Escuela Internacional de Negocios, de la ESTI, de la Universidad Pompeu Fabra, donde ocupa la dirección de la Cátedra de Mango de Responsabilidad Social y corporación donde Xavier durante muchos años asumió la responsabilidad en dicho ámbito. Xavier en unos 15 minutos nos dará su opinión sobre la evolución del estado de información no financiera desde la entrada de la ley 11/2018 y nos dará también su visión de cuáles serán los cambios más significativos en el futuro. Él tendrá alrededor de unos 15 minutos. Posteriormente daremos paso a la mesa redonda. Os invito a, si tenéis alguna pregunta, la hagáis a través de las preguntas y respuestas del chat y al final abriremos un turno de preguntas. Pues nada más, Xavier Carbonell, quan vulguis. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a las palabras del señor Carlos Puig, el decano del Colegio de Economistas, y de Xavier Subirats, coordinador de la Comisión de Sostenibilidad y Resiliencia, ¿no?, del Consejo General de Economistas. Y también agradecer sobre todo la invitación realizada por Ana García como presidenta de la Comisión de Economía y Sostenibilidad del Colegio, y de María Eugenia Bailá como miembro de la comisión y organizadora de la mesa. Yo aquí vengo solo como un observador, podríamos decir. Aquí los expertos son los que vienen después. Y modestamente un poco podemos hacer un dibujo poco de cómo ha ido, o sea, qué ha pasado, cómo estamos ahora y hacia dónde vamos en algunos de los aspectos, ¿no? Yo creo que sí que es interesante hacer una breve pincelada muy rápida de dónde venimos, ¿no? Si os acordáis, cuando hablábamos de responsabilidad social, todas las definiciones, incluso cuando salió el Libro Verde de la Unión Europea en 2001, hablaban de un concepto de voluntariedad, ¿no?, de alguna manera, pero esto era muy relativo ya en su momento, ¿eh? La voluntariedad no empezaba donde acababa la ley, sino donde te exigía la sociedad, sobre todo en determinados sectores, empresas, etcétera, etcétera. Todo esto, evidentemente, en su momento se dijo desde la Unión Europea que no se legislaría nada, imaginaros en la situación que estamos ahora, ¿no?, de alguna manera, con lo cual, evidentemente, recoge todas las nuevas necesidades y expectativas que progresivamente, pues de alguna manera, se han ido regulando. Y hemos observado, al menos los que llevamos más de 20 años trabajando en este ámbito, ¿no?, que ya es mucho, ¿no?, de alguna manera, que esta diferencia se ha ido reduciendo de una manera muy progresiva y en los últimos tiempos exponencial, diría yo, ¿no? Con lo cual, quizá una primera tendencia de futuro clara es que vamos a un ámbito pues seguramente completamente regulado en una mayoría de sus aspectos. Esto sería lo primero de todo, ¿no? En cuanto a los aspectos de reporting, evidentemente ha tenido una evolución muy similar, ¿no? Inicialmente ya sabéis que lo único que regulado estaban las cuentas anuales, ¿no?, y no había nada en cuanto a estados de información financiera o sostenibilidad, pero obviamente las empresas no podían explicar lo que eran, transmitir su actividad completa si no era hablando de los no números, para entendernos también, ¿no? Y lo que pasaba, como sabéis todos, es que todo el mundo hacía una memoria de sostenibilidad, como no estaba regulada, siguiendo estándares internacionales de alguna manera y fundamentalmente, como sabemos todos, de alguna forma a través de Global Reporting Initiative mayoritariamente, ¿no? Porque era evidente, cuando tú recibías un nuevo franquiciado, cuando tú pedías un préstamo sindicado, etcétera, etcétera, te tenías que explicar desde la empresa situaciones de este tipo, pues históricamente daban las cuentas anuales, pero en un momento decían, bueno, esto es historia, está muy bien, me interesa, pero yo quiero saber qué haces con tus trabajadores, qué haces con los sindicatos, si haces el medio ambiente, si calculas gases de efecto invernadero, si tomas medidas de reducción, etcétera, etcétera, porque todo esto son riesgos. Y como tú no gestionas estos riesgos, yo que no voy a meter ni un duro, porque si no, pues voy a pedir un torpedo en la línea de flotación y evidentemente esto luego será un problema de todos. O sea que, de alguna manera, con esta visión más global, complementaria, diríamos de alguna manera, y adaptándose cada uno a su sector, a su empresa, un poco al sistema de reporting que más, de alguna manera, le podía encajar, hemos convivido, de alguna manera, durante mucho tiempo con esta situación. Evidentemente, ante esta necesidad surge esta primera directiva, la que han comentado tanto Carlas como Xavier, ¿no?, de alguna forma. A partir de esta necesidad nos surge esta directiva 2014, transpuesta con la ley 2011-2018, ¿no?, de alguna manera. Pero una de las limitaciones que tenía tanto la directiva como la propia ley es que
sí que daba de alguna manera los aspectos a reportar, pero no se establecían estos estándares propios, ¿no? Haciendo referencia que se deberían basar en marcos nacionales, de la Unión Europea, marcos internacionales. Hacía referencia pues, al Pacto Mundial, a las líneas directrices de la OCDE, a la ISO 26000, a la SA 8000, etcétera, al GRI, etcétera, etcétera, ¿no? Y también tocaba o reportaba algunos aspectos que ya los conocéis todos, pero que los cito porque tienen mucha relación con lo que vendrá en un futuro, que eran cuestiones ambientales, sobre todo por la taxonomía, que nos está, digamos, conviviendo y que vendrá en un futuro fuertemente, cuestiones de personal, de respeto a los derechos humanos, de lucha contra la corrupción, pero sobre la sociedad también, entre la que se encuentra, y destaco, como bien comentaba también Xavier, ¿no?, los aspectos de subcontratación y proveedores, porque todo esto irá muy ligado con esta nueva directiva que tiene que venir de due diligence sobre lo que son cadenas de producción y que tendrá un alto impacto seguramente por la profundidad y la, diríamos, importancia y seriosidad con lo que está planteada esta directiva, ¿no? Como sabéis, esto daba diferentes posibilidades, un estado de información no financiera, presentarlo como tal listado, a través de un informe de sostenibilidad, haciendo referencia a, de alguna manera, incluso con un informe integrado, siguiendo las referencias internacionales, ¿no?, de alguna manera. Y aquí podemos ver una siguiente visión de futuro, diría yo. Es que claramente vamos hacia, yo diría, un informe integrado de las cuentas anuales, porque lo que no tiene lógica es que hagamos de alguna manera o presentemos documentos que son una amalgama, es decir, que son no complementarios, sino que los sumas de alguna manera. No tiene que ser una suma, sino que evidentemente en un futuro, y no sé cuándo, veremos, imagino que los administradores de la sociedad firman unas cuentas anuales con toda esta información en un futuro. Yo creo que vamos directamente hacia aquí. En este punto sí que me gustaría poner de manifiesto, de referencia, un estudio que hizo la Cátedra Mango de Responsabilidad Social Corporativa de STUPF, precisamente para analizar esta evolución. ¿Qué había pasado durante estos 4 años, ¿no? Sobre todo, en cómo habían experimentado las empresas esta aplicación de la información no financiera y ver un poco la situación actual. Se tituló Las tendencias de los estados de información no financiera, un análisis de las empresas cotizadas en el mercado continuo en el año 2020. ¿De acuerdo? Se centra en las empresas que cotizan, 129 compañías sobre esta fecha, donde se analizaron las cuentas anuales consolidadas, el estado de información no financiera y, en el caso de que no estuviera presentado, una memoria de sostenibilidad si es que la presentaban voluntariamente. ¿De acuerdo? Se consensuó que un poco lo que se tendría que analizar como tendencias generales era una serie de indicadores, ¿no?, en el estudio, porque leerse todos los informes con profundidad era brutal, ¿no?, de alguna manera. Era la integración del estado de información financiera en el informe de gestión como un documento o como una memoria aparte, o sea, como un documento o aparte, qué estándares se habían utilizado para la elaboración del estado de información no financiera, cuáles eran los estándares utilizados para la verificación del estado de información no financiera y qué proveedores de servicios verificaban el estado de información no financiera, que yo creo que para los que son economistas, auditores, esto nos interesa mucho verlo, ¿no? Y luego se escogieron 3 elementos muy concretos sobre algunas variables que eran importantes o consideramos importantes. Primero, ¿qué información se facilitaba sobre la contribución a los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Qué información se facilitaba sobre brecha salarial? Y sobre todo, y ligado con la directiva que tiene que venir, ¿qué información se facilitaba sobre la supervisión y auditorías en cadena de suministro, ¿no? Entonces, las conclusiones fue que de las tendencias generales que os he dicho, de las muestra analizada, 129 empresas cotizadas, 91 presentaban estado de información no financiera, el resto tenían exención por un tipo o por otro, ¿de acuerdo? Pero sí que la mitad publicaban un informe adicional, aunque no tuvieran obligatoriedad, ¿vale? Y en cuanto a los parámetros, podríamos decir que en la mayoría de las empresas, un 60%, como bien se ha indicado antes, se presenta el informe de estado de información financiera como un informe separado, como un anexo al informe de gestión, ¿vale? O como un documento separado. Prácticamente todas las empresas, un 99%, utilizan como marco de reporte el estándar de Global Reporting Initiative, ¿vale? Aunque la ley 1118 no especifica el perfil del verificador, como ya sabemos todos, ¿no?, la gran mayoría de empresas, 95%, contratan empresas de auditoría financiera y en muchos casos el 73%, la misma firma que ha realizado la auditoría de las cuentas anuales. Creo que es un dato interesante. También la gran mayoría de las empresas, el 95%, han sido verificados de acuerdo con la norma ISAE 3000.
¿no? del IASB, ¿no? De alguna manera del IASB. Exacto. Y en cuanto a la información específica, una pincelada rápida, el 78% de las empresas hacen referencia en el estado de información no financiera a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? De Naciones Unidas de manera general, pero solo mencionan un 12% las metas de estos objetivos de desarrollo sostenible y solamente un 8% aluden a metas específicas en sus organizaciones, ¿vale? En cuanto al asunto de la brecha salarial de género, todas las empresas informan sobre las diferencias entre remuneraciones salariales. El 95% detallan la evolución de datos con respecto a años anteriores. Sin embargo, en menor medida todos explican de manera transparente el método de cálculo utilizado, el tipo de remuneración y el perímetro del cálculo. Y finalmente, con la relación con los sistemas de supervisión y auditoría de proveedores y subcontratistas, solamente la mitad de las empresas, el 52%, presenta información cuantitativa, número de evaluaciones realizadas, porcentaje de proveedores evaluados y una proporción menor, 38%, información sobre los resultados de estas auditorías, ¿no? O sea que poco yo creo que nos da una buena reflexión de lo que está pasando en este momento en lo que serían empresas cotizadas, ¿no? Evidentemente todo esto necesita de una evolución, como se comentaba antes, tanto por el decano como por el coordinador, como el Xavier, ¿no? Y viene una nueva directiva. Esta nueva directiva, o se propone una directiva, 27 de abril de 2001, ¿no? La Comisión presenta la propuesta de directiva, ¿vale? De la que de alguna manera estamos un poco a la expectativa de esta publicación, como bien se comentaba hace un momento, ¿no? ¿Qué novedades aporta esta directiva? Fundamentalmente cambio de terminología, como apuntaba Xavier, ¿no? De información no financiera sobre sostenibilidad corporativa, volvemos un poco a la casa, podríamos decir, a lo que se entiende, ¿no? Alcanza todas las grandes empresas y todas las empresas que cotizan en mercados regulados de la Unión Europea. Esto no nos afecta tanto a nivel español porque el listón ya estaba bastante más bajo, se afecta fundamentalmente a otros países. Incluye la perspectiva de doble materialidad, ¿no? Es decir, la visión tanto de los grupos de interés como desde la propia organización. Requiere auditoría obligatoria, también nos afecta menos a nosotros, dado que cuando se transpuso la ley ya implicó este punto, ¿no? Y reintroduce requisitos de informes más detallados y un requisito de informar de acuerdo con los estándares obligatorios de informes de sostenibilidad de la UE, que tal como ha dicho Xavier, está trabajando la EFRAG en este momento en este tema, pero que de alguna manera pues vamos retrasados de alguna forma en este sentido, vamos un poco atrasados en este sentido en cuanto a fechas, ¿no? También se explica o se propone que se etiquete digitalmente la información aportada con la finalidad de un punto único de acceso europeo para comparabilidad y la imposición o la establecimiento de imposición de sanciones en cuanto al incumplimiento de presentación de estos informes de sostenibilidad. En cuanto a plazos, bueno, pues se ha ido más o menos trabajando sobre ello, ¿no? Pero claro, entendiendo que tal como se planteaba, hay 18 meses para la transcripción a las diferentes legislaciones y que a fecha de hoy aún no ha salido la directiva, pues bueno, la previsión era 1 de enero de 2024 para empresas ya sujetas a la directiva, ¿vale? De alguna manera presentado el 2025 sobre estos datos del 2024, pero veremos un poco en qué situación nos encontramos. No sé si finalmente se publicará sin lo que sería de alguna manera esta información o este detalle del EFRAG, o a medida que vaya entrando será incorporando, o esperaremos a que esté lo del EFRAG para poder salir la directiva, ¿eh? Bueno, creo que todos estamos a la expectativa un poco de la situación y como indicaba bien el decano, ¿no? Seguramente el viernes tendréis más información, aunque hable de la due diligence, ¿no? Seguramente también tenemos un poco más de información en este sentido. En cuanto a la taxonomía, ya sabemos también todos más o menos en qué situación se encuentra, ¿no? Quedan aspectos determinantes para ponerla en marcha, todo el que entró en vigor el 12 de julio del 2020 y entendiendo que regula 6 objetivos o que regulará estos 6 objetivos, ¿no? De momento ya sabemos que solo hay publicados algunos actos delegados sobre los que las empresas obligadas ya tienen que reportar un poco a la espera de que se completen estos otros objetivos, ¿no? Vamos fuera de calendario también, de alguna manera, y ya habremos viendo en los meses que vienen su evolución y no exento de discusiones, ¿eh? Ya veremos en un futuro esto de la incorporación de la energía nuclear y de una serie de cuestiones también que ha tenido su debate, ¿no? De alguna manera.
Muy bien, voy rápidamente. En esta línea que estamos diciendo, yo creo que es muy importante también citar lo que comentaba Xavier y lo que comentaba Carlas, ¿no? Sobre lo que nos viene encima. Y lo que nos viene encima es esta nueva directiva, también a la expectativa de su publicación, sobre due diligence, ¿no? Esta directiva será importante, tendrá incidencia de manera significativa, tanto porque implica tus propias cadenas como cadenas que no son propias tuyas, de alguna manera, ¿no? Con lo cual incorpora a todas las organizaciones. Y esto, de alguna manera, esta resolución, primero nos dice que se ha de ver un análisis de riesgo, que tiene que tener en cuenta la probabilidad, gravedad, urgencia de los efectos potenciales o reales de derechos humanos, medio ambiente, buena gobernanza, etcétera, etcétera, y sobre todo el establecimiento de una estrategia. Una estrategia que tiene que incluir la especificación de los efectos adversos o potenciales o reales de todos estos ámbitos que hemos dicho, ¿vale? Evaluados de acuerdo con este riesgo, una descripción completa de la cadena de valor, ¿no? Nombres, ubicaciones, tipos de productos, servicios suministrados, filiales, proveedores, etcétera, etcétera. Adopción e indicación de políticas y medidas proporcionadas acorde, ¿no? Con vistas a detener, prevenir y mitigar estos efectos adversos. Y aquí entramos de lleno en lo que serían códigos de conducta, seguramente el establecimiento de códigos de conducta basados en lo que serían convenios de la OIT, como están funcionando en muchas organizaciones, que será un aspecto también que a nivel de economistas auditores a tener en cuenta, porque tendrá implicaciones de verificación individual, seguramente la implicación de las partes interesadas y la puesta a disposición del público en la página web de toda esta protocolo y estrategia. Comunicación a los representantes y trabajadores y sindicatos, ¿no? De estas relaciones, si se solicita, y evaluación de este protocolo, de alguna manera, una vez al año, en consulta con los grupos de interés, que se tendrá de poner de manifiesto públicamente, ¿no? Y con mecanismos de reclamación, ¿eh? O sea que estamos ante un momento que realmente, como decíamos antes, vamos un poco en línea exponencial en muchos ámbitos y en la dirección marcada por la Unión Europea, pero los que llevamos mucho tiempo viviendo ya poco el ámbito, vemos que se está acercando de una manera muy importante. También quizá citar, y creo que es importante, que se ha publicado ya la nueva figura jurídica de sociedades de beneficio e interés común, de empresas con propósito, muy cercano a lo que sería la filosofía B Corp, de la cual tenemos también una empresa que estará en el debate y creo que puede aportar también información en este sentido, que bueno, nos da de alguna manera este punto, ¿no? De posibilidad de tener los estatutos o reivindicarse como una organización que trabajará todos estos ámbitos y exigible, lógicamente, a partir de este momento, pero también con una serie de beneficios, evidentemente, por el hecho de que estás en este ámbito, ¿no? Como economistas, yo, bueno, y hablo también como mi persona, ¿no? De alguna manera, pues evidentemente como expertos asesores, sobre todo, todo este tema de acceso a la financiación, esto será muy complejo en los próximos años, con lo cual será importante asesorar y informar bien a todas las empresas y organizaciones y sobre todo todas estas nuevas regulaciones, ¿no? Que no nos piden a cambio pasado y sobre todo con las posibles sanciones que puede haber derivadas de todo esto, porque incluso la directiva de due diligence hablaba de limitación de licencias de importación y de sanciones a empresas que no cumplan con este tipo de información, ¿no? Sobre todo también, al final, que todo esto que hemos hablado de reporting, ya finalizando, ¿no? Que todo esto del reporting no es más el reflejo de lo que haces, ¿no? De alguna manera, y que al final todo no es una cuestión, vamos regulando, no es una cuestión de buenerismo, como era muy al principio, pero también indicar, ¿no? Que al final organizaciones que trabajan seriamente con todo esto son mucho mejores organizaciones, tienen no solo enfocado a lo que sería cuenta de resultados, sino que, como se predica con el ejemplo, tenemos una serie de habilidades adicionales a la hora de tomar decisiones, que hace que se tomen mejores decisiones, lo que hace que haya mejores empresas, ¿no? Por otro lado, de alguna manera, tenemos una mejor percepción de los grupos de interés y todo esto se trabaja de manera seria a nivel incluso de personal, etcétera. La competitividad en este sentido es mucho mayor, si os siento los colores de la organización y sobre todo la implicación, la buena reputación y la imagen externa en cuanto a lo que se está haciendo en este sentido, que implica también a grupos de interés externos de alguna manera y sobre todo la identificación de riesgos. Somos capaces de identificar mucho mejor los riesgos y de gestionarlos de manera mucho mejor. Como auditores es lo que hemos dicho, como asesores y como auditores es una buena oportunidad de negocio, evidentemente, los estados de información financiera y los años, pero sobre todo lo que vendrá. Incluso diría la evaluación de todo lo que implicará la due diligence en cuanto a códigos de conducta, cadenas, etcétera, etcétera, porque al final, de alguna manera, quien puede dar la fe
fe en esto realmente son gente experta como puede ser el REA o los economistas auditores, ¿no? Y por otro lado, como habían apuntado el decano, ¿no? Seguramente esto caerá en manos del ICAC, ¿no? Caerá en manos de un regulador que al final lo que hará es, digamos, dar transparencia y profesionalizar y realmente recaer esto en la gente que realmente es experta, ¿eh? Pues bueno, muy rápidamente, creo que me he centrado en el tiempo exacto que me habías dicho, ¿eh? No lo he cronometrado, pero bueno, más o menos sí, ya pues veía que estamos aquí, hacer una pincelada un poco de todo, de lo que veníamos, dónde estamos y hacia dónde vamos en este sentido. Pues nada, muchas gracias y adelante con la mesa redonda. Gracias a ti, Xavier, pero no te me vas a escapar porque te voy a hacer una pregunta, ya que Sí, muchas gracias por tu brillante, por tu brillante exposición y porque, ostras, vemos que eres un pozo de ciencia en este sentido. La pregunta que te iba a decir es, como economistas, seguramente la mayoría de nosotros tenemos pues, muchos clientes que pues, no van a llegar a la obligación de informar, pero tu opinión, ¿qué puede suponer para las empresas, sobre todo para las pequeñas, estos cambios? ¿Tendrán que integrar la sostenibilidad en su gestión? ¿Será necesario que lo hagan por ley o tú crees que la obligación que les dan a imponer sus clientes va a ser suficiente para notar algún cambio? No, esto al final es una formulita, yo diría, ¿no? Es decir, todos estos cambios no vienen de una sola cosa, vienen de presión de la sociedad, vienen de marcos en el sector, ¿no? Si el guapo, hablando en plata, ¿no? El guapo, la guapa del sector lo hace, pues todos hacerlo de alguna manera, porque claro, no puedes quedar al margen de los intentos de regulación voluntarios que internacionalmente hay, Global Compact, Roundtable, OCDE, etcétera, etcétera, ¿no? De evidentemente esta percepción de peligrosidad ya con todo el cambio climático, por esta visión a corto plazo, pero sobre todo por estas regulaciones que están viniendo ahora de la Unión Europea y todo esto. Entonces, no solo la regulación, sino que todo esto empuja. Y por otro lado, lo que he comentado al final estamos ante mejores organizaciones, más competitivas, mejor organizadas, con una visión más amplia, mejor gestionadas y con una visión de los riesgos amplia en este sentido. Lo que pasa es que, claro, el espectro de microempresas hasta medianas empresas, pues claro, a veces la focalización del día a día es compleja porque bueno, la supervivencia, y más en los tiempos que vivimos ahora, es importante, ¿no? De alguna manera, pero sí que creo que la regulación es importante en este sentido y pensar que no les afectará, que yo creo que ya todo el mundo se ha puesto las pilas. Tenemos iniciativas que tú conoces como Respon.cat, donde estamos haciendo, digamos, divulgación con los programas de RSPYME, etcétera, etcétera, donde hay una altísima percepción y seguramente una pequeña y mediana empresa tiene una percepción de los grupos de interés infinitamente más amplia que una gran empresa porque conoce a sus clientes, a todos sus trabajadores y conoce y su implicación en el medio es fundamental, ¿no? De alguna manera en este sentido. Muchas sobreviven precisamente porque tienen una política o una buena política en este sentido, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final es como lo de la ISO, ¿no? Es decir, no, a mí no me afectará, bueno, y estamos con lo de las cadenas de producción, pues sí te va a afectar, ¿no? De alguna manera, porque al final vamos a tener que dar información, tú vas a tener que dar información y tú vas a tener que estar implicado como proveedor, tengas el tamaño que tengas, ¿eh? Por tanto, me confirmas que nosotros como asesores de nuestros clientes, aunque no sean grandes, hemos de estudiar sobre el tema y nos tenemos que poner completamente, a ello, ¿eh? Completamente. Bueno, creo que esta es una de las funciones que al colegio, en este caso, pues se lo ha tomado muy en serio y en ello estamos trabajando. No te vayas, Xavier. No, estoy aquí, silencio, de momento silencio. Exacto, ha llegado ahora la hora de hablar con las entidades obligadas con las que padecen el tema del reporting, a las cuales agradezco la presencia de sus representantes que me lo han puesto facilísimo para contar con ellos y por tanto también te invito que si quieres hacer alguna aportación, evidentemente será muy bienvenida. Tenemos entre nosotros a la señora Beatriz Bayo, directora de responsabilidad corporativa del Grupo Empresarial Mango. No sé si hace falta presentar demasiado a esta empresa, creo que la tenemos todos muy bien en la cabeza. También tenemos con nosotros a la señora Alicia Alegre, B Corp Corporate Officer de la Fruit. Esta empresa es del sector de la alimentación, está radicada en Tarragona y especializada en el desarrollo y fabricación de purés, batidos y zumos en diferentes formatos. Después, si Alicia nos quiere, luego nos
dará 2 pinceladas más sobre quién es De la Fruit. Y finalmente contamos con la presencia del señor David Baixauli, responsable de RSC de la Liga Profesional. Sí, la de los futbolistas, estáis oyendo bien, me hace mucha ilusión teneros todos aquí porque evidentemente representáis pues, a entidades de diferente formato, tamaño, de sectores y por tanto creo que va a ser muy positivo pues, bueno, todas aquellas experiencias que nos vais a poner sobre la mesa. Como el formato de la mesa redonda pues, a través de online es un poco más difícil de gestionar, yo, si os parece, os iré haciendo alguna pregunta individual, pero si alguno de vosotros quiere pues, matizar o aportar algún dato significativo y diferencial, adelante. Luego que intervengamos un poquito por el horario, a las 7:15, 7:20, deberemos dar ya paso al turno de preguntas. Tenemos tiempo. Alicia, si te parece, comenzamos contigo. Como responsable actual del departamento de Bicorp, nos gustaría saber si desde el inicio de la obligación de elaborar el estado de información no financiera en la compañía han habido cambios en cuanto a las responsabilidades de ejecución. ¿Qué relación tenéis entre las diferentes áreas sobre las cuales nos extraen los datos? Y sobre todo, como ha comentado Xavier, si nos quieres, digamos, pues un poco poner sobre la mesa qué diferencia hay entre una compañía Bicorp, de las que no, ¿qué es el punto sustancial o el punto diferenciador? Muchas gracias. En primer lugar, agradeceros la invitación y si me permitís un minuto, todo el mundo conoce Mango, todo el mundo conoce la Liga, pero no nos conocen tanto De la Fruit, así que muy rápidamente os daré una pincelada de quién somos. Somos una compañía especializada en desarrollo y cofabricación de purés, especializada en baby food. Somos B2B, fabricamos para terceros, para las principales marcas de alimentación mundial. Nuestro mercado, el 80% es fuera de España y una parte importante en la Unión Europea y fuera de la Unión Europea. Estamos mucho en UK y en mercado asiático también. Y la razón de ser de nuestro grupo es diferenciarnos y ofrecer un servicio global con máxima flexibilidad y ser copacker, co-manufacturer con nuestros clientes. Si tenemos un propósito muy claro de empresa, que es el desarrollo y la fabricación de alimentos saludables, sostenibles, innovadores y para todos. Y esto lo digo porque está estrechamente vinculado a los ODS, antes lo comentabais. Nosotros, de los 17 ODS que hay, tenemos 3 focalizados y otros 3, 4 más en segundo plano, que son la salud, el bienestar, la producción y el crecimiento responsable, el trabajo decente y crecimiento económico, porque no olvidamos que somos una empresa y desde el punto de vista empresarial de hacer negocio queremos también crear impacto y con esto te empiezo a contestar ya la parte del Bicorp. Y acción por el clima, industria innovadora, infraestructuras, energía asequible y no contaminante y, como no, hambre cero, somos una empresa de alimentación, así que hay que contribuir también al no desperdicio alimentario. Nosotros creamos la figura del Bicorp Corporate Officer porque hace más o menos un año estamos certificados como empresa Bicorp. Somos industria, una industria que genera impacto negativo en el medio ambiente, pero lo estamos revertiendo y estamos generando una transformación cultural a través del Bicorp. La cultura Bicorp es una cultura que pretende, desde el punto de vista empresarial, generar un triple impacto. Quiere que la fuerza de las empresas generen un triple impacto positivo para el planeta y para las personas, impacto económico, impacto medioambiental y impacto social. Esto que suena también, al final lo tenemos que hacer posible, y antes lo decía Xavier Carbonell, ¿no? Todos tenemos Agenda 2025-2030, pero ¿cómo concretas estas acciones? Pues las concretamos y las ponemos encima de la mesa desde el máximo nivel de dirección. Nosotros esta figura, el Bicorp Corporate Officer, es el encargado soy la encargada del desarrollo, de la ejecución y de la potenciación de toda la cultura Bicorp, del desarrollo de la ejecución estratégica del ESG, del reporting no financiero, que está al mismo nivel, de la promoción de las ODS y sobre todo de alinear los objetivos del negocio con el propósito, la reputación y un liderazgo corporativo, porque tenemos muy claro que hoy en día las empresas ya no solo van
de cuentas anuales, sino que lo que aporta un valor seguramente intangible, pero es un valor, es toda la parte no financiera y cada vez más, antes lo habéis dicho, cada vez de Europa nos exige ser mucho más sostenibles, ser mucho más responsables y ser mucho más comprometidos. Y creo que las empresas forman parte de este cambio o difícilmente en unos años podrán seguir generando negocio. Nuestra figura además está dentro del comité de dirección. Yo estoy a la misma altura, a la misma posición jerárquica o orgánica que el director industrial, que la directora de compras o que la directora comercial. Y esto es importante porque al final nos lo creemos o intentamos creérnoslo, y a nivel estratégico es importante conocer todo el negocio, toda la empresa, para que incluso poder hacer el seguimiento de esas acciones que desde B Corp, desde sostenibilidad, desde ESG vamos implantando. Además, la relación con B Corp, con el resto de áreas que me preguntabas, es fluida, pero no puede ser de otra manera. Al final nos retroalimentamos unos con otros, son las que nos aprovisionan de datos, son las que nos hacen el KPI, nos marcan el camino y nosotros decidimos y marcamos hacia dónde queremos ir, ¿no? Y los planes de acción. Antes era, hace 2 o 3 años, el informe no financiero, el informe de sostenibilidad, era algo que colgaba un poco entre recursos humanos, finanzas, I+D, ¿no? Lo iban haciendo. Ahora no, por lo menos en nuestra empresa, es una empresa, facturamos el año pasado 108 millones de euros, tenemos 326 empleados directos y unos 300 a través de outsourcing, o sea que empezamos a ser una empresa dentro de las pymes con una cierta entidad y nos estamos tomando muy en serio la parte no financiera, sobre todo desde nuestros accionistas, que es un fondo de inversión, es Proa, que tiene muy claro que es algo estratégico, es algo que va a dar valor, es algo que va a sumar y sobre todo es algo que nos ayuda a la reputación de la empresa. Muchas gracias, Alicia. Vemos que ha evolucionado desde su inicio en estos últimos 4 años, ha evolucionado mucho la forma en que habéis tratado este informe. Gracias. Beatriz, comentábamos antes sobre el tema de la cadena de valor. ¿Qué importancia tiene la cadena de valor en vuestras actividades? ¿Cómo las tratáis en el estado de información no financiera? ¿En estos últimos 4 años habéis cambiado su forma de tratamiento? ¿Habéis incrementado la información o la habéis tratado de forma diferente? Gracias, María Eugenia, por la presentación y por la invitación. Es un placer estar hoy aquí y compartir un poquito pues la experiencia y pues te diría que a veces sufrimientos y sudores con el estado de información no financiera. Yo te diría que casi un cambio cultural dentro de la empresa que ha costado mucho. Y es cierto que nosotros veníamos de elaborar nuestras memorias de sostenibilidad, ¿no? Como decía Xavier, que era voluntariamente, lo hacíamos hasta que empezó, bueno, pues ya a formalizarse con el GRI, la guía de reporting, que cada X iba cambiando un poco las exigencias, nos teníamos que volver a estudiar cuáles eran los cambios, volver a adaptar, nos cambiaban el vocabulario. Bueno, ha sido complicado, porque claro, nosotros estamos aquí para hacer sostenibilidad, no somos expertos en reporting y al final tienes que hacer experto de todo. Un poco esta sensación, ¿no? En cuanto a tu pregunta de la cadena de valor, obviamente para un departamento como es el nuestro de responsabilidad social corporativa, que está gestionando en Mango todos los aspectos de sostenibilidad, pues para nosotros es el grupo de interés más importante y con mucha más influencia por encima de otros, incluso, bueno, por ejemplo, que empleados. Honestamente, pues los empleados en el grupo de interés primordial de un equipo como recursos humanos, ¿no? Pero para un departamento como el nuestro, tanto consumidor como proveedores, nuestra cadena de valor es fundamental, tan fundamental que nuestra estrategia y nuestros objetivos tienen que estar acordes también y alineados con toda nuestra cadena de valor, ¿no? Ahora mismo, para que os hagáis una idea, en Mango tenemos unos 500 proveedores de todo, prenda, calzado y complementos, ¿vale? Estos 500 proveedores, bueno, es un número más o menos asequible,
implica fábricas, ¿vale? Que nosotros realmente la relación y todo el impacto que tenemos nosotros en sostenibilidad básicamente se refiere a nuestras fábricas de la cadena de valor. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo enorme ahora en estos últimos años en dibujar nuestra cadena de valor, en hacer la trazabilidad de nuestra cadena de valor. En 2020 publicamos todo nuestro Tier 1, que son todos los proveedores de prenda acabada, el que nos manufactura y que nos da la prenda acabada. El año pasado conseguimos llegar a nuestro Tier 2, que son todos aquellos procesos productivos antes de que la prenda se acabe, como puede ser pues, un bordado, el lavado, los secados, el tintado de la ropa, etc. Y allí, a este punto, ya nos llegamos en 1009 fábricas, concretamente, entre nuestros acabadores y los procesos productivos. Este año estamos trabajando muy a tope en el siguiente step en nuestra cadena de valor, que es el Tier 3. Este es el alcance que tenemos de visibilidad y trazabilidad de nuestra cadena. El Tier 3 son ya, entramos en materias, ya lo que es tejidos, hilos, que acabarán manufacturándose, ¿no? Entonces, ahí ya se nos ha duplicado exponencialmente toda nuestra cadena, ¿no? Es importante, muy importante tener esta visibilidad. Es un ejercicio complicadísimo porque requiere mucha comunicación con tus proveedores finales, ¿no? Entonces intentamos que estos proveedores de nuestra cadena de valor no sean para nosotros simplemente proveedores, como puede ser a lo mejor para los equipos de compras, ¿no? Que negocian esta colección, unos timelines. No, para nosotros no los consideramos, los tenemos que considerar como partners. Para nosotros son colaboradores, es que si no, no podríamos conseguir absolutamente nada, ¿no? De lo que nos tenemos planteado. Entonces, intentamos que sea una relación de mucha colaboración y tenerlos súper alineados con nuestros objetivos. Es una manera también, a lo largo de todos estos años, trabajando mucho con ellos, hemos visto que es una relación de win-win, ¿eh? O sea, ver cómo ellos mismos han mejorado un poco simulando, ¿no? Lo que nosotros a lo mejor les exigimos. Ellos simulan a lo mejor también estos modelos de gestión nuestros que nosotros les pedimos y ellos los asumen dentro de sus propias empresas, ¿no? Esto es un valor que creo que es muy importante, ¿no? De progreso. Cuando personas como yo, ¿no? En el departamento que hemos desde hace 20 años que estamos dando y hablando con los proveedores, vemos cómo han evolucionado. Claro, al principio, pues tú les hablabas de un código de conducta y algo tan básico, fundamental el día de hoy, ¿no? De repente empezaron a hacer ellos sus propios códigos de conducta, empezaron a crear sus propios departamentos de social compliance, ¿no? De compliance. Entonces, ves cómo tu impacto de alguna manera tiene este beneficio hacia ellos, ¿no? Y Beatriz, pero esta evolución por parte de vuestros proveedores ha sido, digamos, como aquel que dice, hombre, voluntaria, porque han dado un paso más, o es porque vosotros también dentro de vuestros propios contratos imponéis algunas cláusulas para... A ver, sí, pero es muy fácil, María Eugenia, porque nosotros recibimos muchísima presión y nosotros tenemos que intentar... ¿no? Pues trasladar esa presión a todos nuestros grupos de interés, y el grupo de interés para nosotros es ellos, nuestros consumidores, nuestros empleados, franquiciados y bueno, sociedad en general, ¿no? Que es un poco como los tenemos divididos. Tenemos que trasladar esa presión a ellos. Entonces, si un sector como el nuestro, ¿no? Que tiene pues gran parte mayoritaria la producción en países donde es verdad que pues el respeto de los derechos humanos e incluso la conciencia medioambiental en muchos casos no está tan asumida como lo tenemos en Europa, pues cuesta un trabajo extra, ¿no? Y entonces, claro, tenemos que estar muy seguros de que ellos, uno, lo conocen, por eso reforzamos muchísimo todo el tema de formación con ellos, ¿no? Les exigimos mucho, pero les intentamos explicar por qué. No es te exijo esto porque sí y lo firmas en contrato. De hecho, el contrato con nuestros proveedores tiene un anexo de todo, por supuesto, el código de conducta, todo el sistema de
de auditoría que hacemos a todas las fábricas para comprobar que cumplen con nuestro código de conducta, más todos los requisitos que ahora tenemos, por ejemplo, en el seguimiento de los químicos que utilizan en los procesos de producción, porque esos químicos que ellos utilizan acaban en nuestra prenda final que se compra al consumidor y puede ser nociva para la salud del consumidor o para el medio ambiente, ¿no? Cuando esto se convierte en un residuo. Entonces, bueno, es tan amplio el scope que nosotros necesitamos tenerlos de aliados y pues sí, pues igual que a nosotros nos empieza a venir ahora toda una avalancha de legislación, nosotros necesitamos trasladar esta presión a través de pues, estos anexos y entonces dentro del contrato comercial que se firma con los proveedores está este anexo. Somos muy conscientes de que muchas veces no se lo leen y a nosotros nos interesa infinito que se lo lean. Se lo lean. Beatriz, muchísimas gracias por el esfuerzo que hacéis y por divulgarlo como una mancha de aceite, ¿no? hacia el resto de los países. David, para una empresa, digamos empresa o entidad de servicios, ¿la importancia del estado de información no financiera y la sostenibilidad es destacable o los aspectos sociales de gobernanza, recursos humanos, son menos importantes que los impactos medioambientales y por tanto se les da menos importancia? ¿Tú qué opinas? Bueno, antes que nada, agradeceros la invitación. Tenemos desde la Liga un cierto cariño al Consejo General de Economistas porque se ha sido uno de nuestros aliados fundamentales en esta estrategia de sensibilización que en el entorno del fútbol profesional llevamos. Y en cuanto a lo que estás preguntando, mira, justamente este tema y abordando pues un poco el ejercicio de cómo presentar, justamente la semana que viene se aborda en la Asamblea General de la Liga la presentación de las cuentas anuales financieras y las no financieras por cuarto año consecutivo, siempre estás intentando hacer un ejercicio de qué les voy a decir a estos hombres en 5 minutos que me otorgan solo para poder decir que hemos documentado un informe no financiero, con la importancia que se ha puesto en evidencia que tiene la elaboración del mismo. Y ahí es donde entra un poco esa dicotomía mental, donde te genera y dices, bueno, ¿qué problema hemos tenido nosotros en un proceso que llevamos 4 años y va para 5, teniendo en cuenta, y pongo de antítesis, que para aquellos que no nos conozcan, la Liga es una patronal del fútbol profesional que como organización, que encima no somos mercantil y que de forma voluntaria decidimos en su día acometer las obligaciones de la elaboración del informe porque no entendíamos cómo el legislador, aquello que no fuera mercantil o no tuviera la personalidad jurídica, no lo incorporaba dentro de estas obligaciones, cuando sí que nos obligan a presentar cuentas, a formular y a registrar y auditar, pues no entendíamos por qué y evidentemente de forma voluntaria consideramos que era necesario hacerlo por ejemplarizar. En este proceso te has ido encontrando el que, bueno, has tenido tus problemáticas de cómo trasladar a tus clubes, que son instituciones que unas están facturando cerca de 1.000 millones y otras están facturando 150 o 200 millones, con una pluralidad tan amplia. ¿Qué les puede representar esto y qué les aporta esto? Y en concreto, ¿cuál es la pata más importante de las 3 dimensiones de la sostenibilidad? Yo tengo bien claro una cuestión. El esfuerzo más grande que personalmente he tenido que ejercer con el propósito de crear una confusión en la mente de toda la gente es que esto no va de temas ni fundamentalmente de carácter medioambiental ni de carácter de buenismo a ámbito de proyectos comunitarios. Esta es una cuestión de partida que las organizaciones lícitamente tienen la obligación de generar riqueza y sin la posibilidad de generar esa riqueza y los beneficios, evidentemente yo no puedo articular ningún mecanismo de mejora a la comunidad ni intentar mejorar aquellos posibles impactos negativos que por mi capacidad organizativa genero sobre el medio ambiente. ¿Qué es lo que está en cierto aspecto? Uy, perdonadme que espero que no se me borre, que me he quedado sin cargador. Sí. Ahora, ¿qué es lo que nosotros consideramos? Que el ámbito más importante desde nuestro punto de vista a la hora de afrontar un informe financiero no es dar más valor o a la parte de buen gobierno o a la parte de social o a la parte de medioambiental, sino que tenemos bien claro una cuestión. Para nosotros esto es un tema que se basa en tres puntos fundamentales. ¿Qué aspectos son más materiales? Y por tanto, si mi materialidad aboga más aspectos de buen gobierno, tendré que hacer más esfuerzos de manifestar que estoy haciendo en el entorno de buen gobierno. Esto va al tema de impacto y probablemente el impacto es tan o más
el que genero en la comunidad que el que genero en la economía, pero tendré que refrendar y exponer cómo impacto y de qué forma impacto. Y sobre todo el tercer aspecto más importante es entender que esto es una cuestión de gestionar riesgos. Riesgos más allá de los financieros. Y hay que entender qué riesgos existen en los mercados y cómo influyen y cómo los estamos gestionando. Por tanto, yo soy, por lo menos en nuestro caso, un auténtico defensor que el programa de sostenibilidad de la Liga se sustenta fundamentalmente en dar a entender que este negocio quiere, dado que veníamos de una situación prácticamente de un sector quebrado, lo que queremos dar es sostenibilidad económica, le queremos dar proyección, le queremos dar solidez y le queremos dar la posibilidad de que salga al mercado con la fortaleza y con los valores que representa este deporte que en sí prácticamente está proporcionando un 1,7% del PIB de ámbito nacional. Cuestión, ¿qué significa? ¿Que no estamos abordando aspectos comunitarios? Hombre, pues claro que estamos abordando aspectos comunitarios. Y de hecho invertimos 99 millones de euros en proyectos de carácter de desarrollo para diferentes deportistas fuera de lo que es el ámbito del fútbol. No estamos gestionando, sí que estamos gestionando los riesgos, pero los medioambientales está clarísimo que por mucho que la gente no lo pueda creer, medioambientalmente el deporte no genera tanto impacto como parece. Entonces, lo bueno que tiene el poder materializar o el poder divulgar un informe no financiero es dar claridad más allá de lo que las cuentas financieras te pueden proporcionar la imagen que te genera tu empresa. Y esto lo que nos ha permitido es poder, gracias a la elaboración de los informes, trasladar a la sociedad qué hacemos más allá de lo que consideran tal, cómo estamos impactando y cómo fundamentalmente estamos gestionando los riesgos. En algunos casos, como la Liga, sí que le damos más importancia a la parte de buen gobierno y en muchos clubes que tienen otra praxis empresarial, pues probablemente la parte de comunidad es muy importante, porque no olvidemos que simplemente un elemento que es parte de la factoría del fútbol es la formación prácticamente el que más y el que menos de cada uno de los clubes de 800 personas con carácter anual, que llevan desarrollo personal formativo y deportivo, donde como media se están invirtiendo de entre 3-4 millones de euros anuales en estos proyectos. Es decir, la dimensión en sí a mí no me preocupa tanto. A mí lo que me preocupa es que se identifique exactamente sobre cada de estas dimensiones cuál es el grado de impacto que tiene, el rango de prelación y la exposición del mismo cuando se otorga la posibilidad de emitir estos informes de no financiero. Perfecto. Muchas gracias, David. Alicia, bajo tu punto de vista, bueno, ya nos has comentado, perdón, antes que en De la Fruit el Consejo de Administración, digamos, está por la labor de tema de sostenibilidad y, por tanto, estás en un nivel, digamos, similar al de otras direcciones. Pero tú has encontrado muchas veces se tienen que romper ciertas reticencias, ¿no? con otras direcciones, ¿no? Con otros directivos, con otras formas de trabajar. ¿Qué te parece a ti? ¿La sostenibilidad cambia la gestión de la empresa y se está cambiando o es difícil de cambiar y romper estas reticencias con el resto de dirección? Yo creo que sí. Yo creo que en nuestro caso, que además somos una fábrica y una industria de alimentación y que nuestro reto es la transformación cultural, el convertirla en una industria B Corp, en una industria sostenible, hay reticencias. Y cuando nos certificamos en B Corp, además De la Fruit, es una empresa que cumple los más altos estándares de calidad porque somos baby food, alimentación infantil. Por lo tanto, estamos auditados por nuestro equipo de calidad interno, por los clientes futuros y actuales que también vienen, que hacen auditorías y a veces mucho más exigentes que en sus propias fábricas, y por las certificaciones internacionales. Entonces era como una certificación más y no. O sea, al final el B Corp, la sostenibilidad, o te la crees o no te la crees. Y el B Corp se basa también en 5 pilares: los empleados, los clientes, los proveedores, el medio ambiente y la comunidad. Y tienes que generar impacto. Y antes lo decía Beatriz, ¿no? Si tú no eres coherente con lo que quieres ser, con lo que dices que eres y con lo que realmente eres, al final uno de esos pilares o los 5 acaba viendo que hay un gap y que hay una incoherencia en tu propia manera de ser, ¿no? Entonces, nosotros creo que es importante que nos lo creamos, explicarlo,
¿no? Porque sí que era el reporte no financiero o el reporte de sostenibilidad, era algo que iba, bueno, junto a las cuentas anuales y que, bueno, ya está, era como un trámite, ¿no? Y cada vez es menos trámite y entiendo yo que cada vez tiene que ser más importante. Porque ahora lo decía David, generamos impacto, todos generamos impacto, nuestras decisiones diarias generamos impacto en las personas y en el medio ambiente. Hay que conocer los riesgos y es importante conocer los riesgos porque los riesgos penales, los riesgos medioambientales, los riesgos operativos y además tener una contabilidad analítica que prevea estos riesgos porque en algún momento, si las cosas van bien, perfecto, pero si las cosas van mal vas a tener que pagarlos, vas a tener que abordarlos también económicamente. Y es importante tenerlo claro, obtener información financiera y no financiera comprensible, comparable, útil, sobre todo estratégica para tomar decisiones en la empresa. ¿Qué es el impacto? El impacto es intentar dejar las cosas mejor, si no puede ser mejor, igual que las que te has encontrado. Nosotros, por ejemplo, este año hemos reducido la huella de carbono corporativa en un 74%, pero es que en el alcance 3, solo dejando de hacer transporte aéreo, hemos reducido en un 95% y eso tiene un impacto muy importante. O hemos hecho una inversión en placas solares para hacer una energía autoconsumo o tener el 100% de la energía verde certificada. Eso genera un impacto y es coherente. Y posiblemente lo hubiéramos hecho igual sin ser B Corp, pero al ser B Corp pones en el centro del comité de dirección o de las políticas de la empresa estas decisiones y piensas, ¿no? Antes, decía también Beatriz, nosotros tenemos una nueva política de compras que estamos trabajando que las mismas condiciones económicas vamos a buscar el que te genere un impacto tanto económico, tanto social como medioambiental. Aquellos proveedores que a lo mejor hagan inclusión de personas con riesgo de exclusión social o con discapacidad, o aquellos proveedores de proximidad que tengan menor impacto en el medio ambiente. Al final, yo creo que el B Corp y las empresas en general, porque algunas no son B Corp y son totalmente cultura de generar este impacto para las personas y para el planeta, tenemos que ser muy conscientes de que no se requiere grandes acciones, no vamos a salvar solas el mundo, sino que es la suma de estas pequeñas acciones que vamos haciendo cada uno de nosotros, empujadas desde los departamentos de sostenibilidad, de ESG, y que cada vez son más visibles porque es verdad que algo se está moviendo en el mundo y que no nos podemos quedar fuera de esta transformación que está haciendo el capitalismo, de un capitalismo puro y duro del siglo XIX hacia un capitalismo con valor añadido, con impacto y sobre todo que intentar respetar la sostenibilidad y el medio ambiente. Perfecto, gracias Alicia. David, nos estaba comentando ahora Alicia el proceso de identificación de riesgos, ¿no? Los riesgos. ¿Cómo lo habéis efectuado vosotros esta identificación de riesgos? ¿Y habéis tratado alguno relacionado con riesgos de cambio climático o medioambientales? ¿Hay algún riesgo que creéis que los clubes de fútbol tienen que mitigar en este aspecto? Mira, te puedo decir que nosotros ya previo a la publicación de la Ley 11 del 18, la Liga ya estaba tomando un cierto grado de concienciación y de traslación hacia los clubes sobre esta práctica. Veníamos anunciando ciertas recomendaciones y creamos hasta un proyecto que le denominamos en su día el Fair Play Social. Veníamos de un control económico, un Fair Play financiero y las bonanzas que nos había aportado el mismo queríamos trasladarla al ámbito social, con el propósito de simplemente ir preparando los clubes a una normativa que intuíamos en un momento que pronto o más tarde aparecería por aquí. Fuimos acometiendo durante un periodo de 4 años un proceso donde queríamos fundamentalmente como objetivo primario culturizar a los clubes y darles a entender esta fiesta de qué va, qué les va a suponer y qué les va a reportar como oportunidades que pueden obtener en el supuesto caso que se embarguen a la integración de los principios. Lo primero que hicimos fue elaborar una guía con el Consejo General de Economistas de cómo hay que reportar, pero lo segundo que hicimos, y esto es una recomendación que sí que cuando me dijeron, David, participa en esto, dije, bueno, ¿qué les voy a contar yo a estos señores? Al final dije que cualquier despacho de economistas es como la Liga, tiene sus clientes. Para mí mis clientes son mis 42 clubes y yo tengo que hacer un ejercicio de evangelización y de convicción de que tienen que entrar en esta órbita. Yo hice una cosa muy sencilla y hoy por hoy pues pongo de ejemplo y me gusta alardear pues que nuestro fondo de inversión actual, que acaba de entrar un fondo de inversión, TVC, pues me está exigiendo que lo traslade como modelo de actuación a otras organizaciones de carácter mundial del ámbito del deporte donde invierten
porque les gusta. ¿Qué hemos hecho? Una cuestión muy sencilla. ¿Qué hace Dow Jones Sustainability Index para poder aceptar que ciertas corporaciones pueden ser parte de estos indicadores? Pues simplemente un análisis de la situación. Y nosotros lo que hicimos fue, sobre un test de 99 preguntas, valorar en el ámbito del buen gobierno y bajo el criterio de nuestra actividad qué cuestiones deben de hacer, y valorábamos bajo un cuestionario cuál es el rango de cumplimiento de lo mismo. En el ámbito medioambiental, 3/4 de lo mismo, y en el ámbito social, 3/4 de lo mismo. Un test de fácil cumplimentación, pero que automáticamente lo que tenía era por detrás un algoritmo muy sencillo que, sin ser conscientes ellos de conforme iban respondiendo así, no, o el grado de cumplimiento del mismo, automáticamente al cierre del mismo lo que obtenía era un informe muy sencillito que le estaba advirtiendo: ojo, que todo esto que no estás haciendo en cada una de estas dimensiones lleva aparejado un riesgo latente. ¿Por qué? Porque estas medidas que te he evaluado nacen de una legislación de carácter obligatorio y llevan aparejado un riesgo bastante alto en el supuesto del incumplimiento. Creamos, dijéramos, un orden de prelación en función del grado de importancia que tenían las medidas. Lo que nos ha permitido hoy es tener una fotografía exacta de todos los clubes, de dónde están incurriendo, en qué riesgos están incurriendo, qué medidas con orden de prelación tienen que acometer y cuáles, desde el punto de vista operativo, serían aquellos que tendrían que ir paliando. En definitiva, una herramienta muy sencilla. Te diagnostico. Perfecto. ¿Cómo estás? Perfecto, muchas gracias. Beatriz, en vuestro caso, evidentemente, con un universo pues mucho más amplio de entidades, de diferentes nacionalidades, actividades, ¿cómo habéis enfocado el análisis de riesgos? ¿Dónde habéis puesto el acento? Hay muchos acentos en vuestro caso, ¿no? Para tratar. Sí, te diría que, a ver, si nosotros realmente queremos ser una empresa pues comprometida con una gestión ética y responsable, tenemos que ser muy conscientes de cuáles son nuestros impactos, que tanto estaban hablando ahora nuestros compañeros de mesa, ¿no? Entonces, el riesgo que tienen nuestros impactos en todas nuestras áreas de influencia, como bien dices, tanto interna pero también externa, ¿no? Que en nuestro caso pues son las que realmente son más vulnerables y en todos los aspectos, incluso tengamos en cuenta que en un sector como el nuestro cualquier tipo de riesgo mal gestionado o no gestionado puede suponer un impacto en la imagen de la marca o reputacional muy grande, ¿no? Entonces, es cierto que este tema del riesgo es un tema que lo tenemos bastante bien gestionado. Nosotros en nuestro departamento hacemos nuestro propio mapa de riesgos de nuestra cadena de valor, que es un ejercicio que nos ayudó precisamente la cátedra a realizar este mapa de riesgos de la cadena, ¿no? En cada uno de los países, cuál es el riesgo a nivel de cumplimiento social, derechos humanos, pero también de riesgos de impacto medioambiental, ¿no? Entonces está disponible de hecho en nuestra web porque pensamos que es un ejercicio de que muchas otras empresas también, incluso que no sean de nuestro sector, les puede ser muy útil. Y dentro de la casa se ha realizado, por supuesto, una auditoría de riesgos en todas las áreas pues, susceptibles, ¿no? Hemos colaborado muchísimas áreas en esa evaluación y, claro, eso conlleva luego pues, un plan de remediación, un plan de mejora por cada una de las áreas. Todo esto es muy, bueno, es el tema de la gobernanza, ¿no? Es buen gobierno de tu empresa. Tenemos también el código ético, que es un código ético que se ha cumplido por todos los empleados, pero también para nuestros proveedores de cualquier tipo de servicio, ¿no? Y disponemos de mecanismos preventivos, por supuesto, ¿no? Antes de llegar a este riesgo, pues lo importante es poner un planteamiento de prevención y de no llegarlo. Entonces, se gestiona con la auditoría de riesgos, con el código ético y luego con un comité de compliance, por supuesto, donde pasa todas las denuncias que aparecen en el canal de denuncias se gestionan por aquí, ¿no? Y el riesgo nuestro que tenemos también es de impacto hacia la sociedad y hacia nuestro consumidor, que tiene pues también una vía abierta de atención a nuestro cliente, en el que también se gestionan por esa parte todos los riesgos, ¿no? Entonces, sí que vemos muy importante para poder tener un mínimo control, que no siempre es cierto que es eficaz, que se está trabajando mucho en esto, que son los mecanismos de denuncia, ¿no?
O sea, como un trabajador de una fábrica de Vietnam me hace llegar, ¿no? Pues que hay alguna situación de vulneración de sus derechos, ¿no? Entonces, todos estos riesgos que son propios de mi cadena, yo los tengo que tener al menos detectados para luego poder implantar un plan de acción de mejora, de remediación, de mitigación y como decía Alicia, ¿no? Que intentar que nuestro impacto en estos países que no sea malo y si lo es, intentar transformarlo. Exactamente. Pues muchísimas gracias, Beatriz. David, si miramos hacia el futuro, ya sabemos, o sea, tú eres, digamos, una entidad más diferenciada, ¿no? Que el resto de los compañeros, cuando estamos mirando o pensamos, tenemos en la cabeza las empresas pues, más industriales, ¿no? ¿Cuál tiene que ser el papel de organizaciones o entidades, incluso entidades públicas, en cuanto a la comunicación de información no financiera? ¿Tú crees que todas las entidades tienen que equipararse a las entidades, en este caso mercantiles, y estar obligadas a dar información? ¿Tienen obligación moral, legal? Bueno, legal no todas, pero ¿moral? ¿Qué te parece a ti? Moral sustancialmente, porque mirad, el periodo de tiempo que nosotros llevamos, lo que yo he obtenido como conclusiones básicas es que la práctica y el desarrollo y la integración de un plan de sostenibilidad, más que por obligado cumplimiento, es por convencimiento. ¿Por qué? Porque el convencimiento lo que te otorga, si observas que aplicas bien una práctica estratégica global de sostenibilidad en tu organización, lo que te va a reportar es mucho valor reputacional. Valor de tu intangible, ¿vale? Pero tenemos un problema, que es donde tenemos en nuestro sector en concreto un auténtico caballo de batalla, que esto hay que saberlo comunicar. Y esto hay que saber decir qué estamos haciendo y qué estamos consiguiendo. Perdonad, siempre digo esta expresión, ¿no? Pero perdonadme, no me entendéis mal. Esto es como yo tener una novia pero que ya no lo sabe. Exacto. ¿Y qué es lo que ocurre? Moralmente, y hasta podría decir no es ético, que el propio legislador es el que nos está exigiendo a nosotros cómo nos tenemos que comportar y cómo nos tenemos que reportar, sin ellos dar ejemplo, porque este es el principio básico que decidió la Liga por parte de su presidente, el acometer sin la obligación legal el tener que impartir. ¿Por qué? Porque tienes que dar ejemplo en este sentido. Y sobre todo, cuestión. Fijaros, de todo este tsunami regulatorio que viene, a mí no me preocupa tanto el tsunami, porque al final cuando te has metido en estas dinámicas, pues sabes que una de las cuestiones que te va a generar es pues esa carga administrativa, esa fatiga que estábamos hablando de procesos de trabajo que tienes que incluirte. A mí eso no me da miedo. A mí lo que me está dando miedo, y no digo la palabra miedo, me da inquietud. Es que ya se está observando que estas administraciones, y hablo de conocimiento exacto, porque han habido consultas directas, ¿vale? Que las administraciones públicas son ahora las que están queriendo utilizar el concepto de la sostenibilidad como un elemento de concesión de poder hacer uso, participación y negocio con las administraciones públicas. Y se está valorando, y por lo menos en el ámbito nuestro que trabajamos, que es el sector del entertainment, hasta la posibilidad de que estos elementos los quieren utilizar como condicionamiento para poder darte la autorización a que puedas desenvolver una gran organización deportiva, un gran evento deportivo o un gran evento sociocultural en una ciudad en concreto. Están dando cuenta que el celebrar este tipo de organizaciones sí que tiene un gran impacto económico, pero conlleva otro tipo de impactos que muchas veces no se tienen en consideración y los asumen las administraciones. Las administraciones, con el conocimiento de que hay una regulación en materia de sostenibilidad, se están queriendo apropiar de la misma para crear unas normas locales y unas normas comunitarias. Y ojo que esto es lo que sí que hay que tener en consideración, que aquel que se introduce en esta dinámica de divulgación va a tener más facilidad de acceso a las administraciones públicas en todos los sentidos. Ya hay países del norte de Europa que no participan, muchas empresas en licitaciones públicas que no demuestran que están en estas prácticas. Aquí va a caer, y aquí va a caer a nivel radial de una forma muy capilar, ¿vale? Esta es la cuestión, por tanto, ¿deben? No es que deben, deben. Sí. Perfecto, muchas gracias. Beatriz, ¿tú crees que la nueva taxonomía financiera, bueno, nueva, la que está ahora en vigor y que estamos empezando a conocer, servirá de impulso para la integración de la gestión sostenible en las empresas?
Pues yo creo que sí, debería, al menos creo que sí, ¿no? Es un poco fácil el tema, o sea, si tú tienes una empresa, es un negocio, tienes una actividad económica y esa actividad económica tiene muchísimos impactos. Y esto, si todos queremos alcanzar una economía climática neutra, hemos de ser muy conscientes de qué está suponiendo nuestro impacto. Y sabes, sobre todo, yo creo, para qué nos va y para qué nos está sirviendo también el EIF, ¿no? Y toda la directiva de informes de sostenibilidad corporativa, todo esto, a mi modo de ver, personal, y por tantos años que llevamos haciendo este tipo de ejercicios dentro de nuestras empresas, nos ayuda a dar esta transversalidad que siempre queremos desde nuestros propios departamentos de sostenibilidad, ¿no? Esto lo que hace es dar un alcance mayor dentro de nuestras propias empresas a todo este sentimiento de, por favor, hemos de trabajar para que nuestras actividades sigan siendo, por supuesto, buenas, beneficiosas para todo nuestro negocio, pero que ese impacto que nuestras actividades tienen se pueden controlar y se pueden hacer de muchísima mejor manera. Entonces, no estamos pidiendo cambios de negocio porque es verdad que llegados a un punto no es real, no es realista plantearlo. Honestamente es así, no es realista, pero sí es realista plantear una transformación de estos modelos hacia modelos mucho más responsables. Entonces, si antes no teníamos en cuenta, y además a veces son pequeños detalles que vas trabajando, ¿no? y ahondando un poco por exigencias de todas estas regulaciones y te das cuenta de cosas que, pues esto lo teníamos que haber hecho antes, porque no era tan difícil, ¿no? Tener impacto de, oye, pues si nuestros empleados viajan mucho a Madrid, pues queda prohibido el avión. O sea, cosas de estas que antes era pues, hoteles en los que estén cerca de los eventos, hoteles que tengan ya pues una política de emisiones o de bajas emisiones y no que sea solamente por el tema de límites de precio, ¿no? O sea, es ir introduciendo ciertos aspectos de sostenibilidad en todas las áreas y todo esto es lo que nos va a exigir la taxonomía si realmente queremos llegar a ser neutros, ¿no? Y bueno, a nosotros nos ayuda como una palanca del cambio que hacemos interno de nuestras casas. Perfecto, gracias. Alicia, vamos un poco fuera de tiempo, pero no quiero dejar de hacerte esta pregunta. ¿Qué consejo les darías a las empresas que están obligadas, que no son grandes corporaciones, o están obligadas o están a punto de caer en la obligación para dar respuesta a o preparar el estado de información no financiera? ¿Qué consejo les darías? Pues en primer lugar, que lo vean como una acción estratégica de la empresa, porque no lo tienen que ver como una obligación más, sino como algo para revertir este impacto que estamos generando en la sociedad. Y al final, la transparencia significa también la reputación, el posicionamiento de empresa. Significa que tanto el consumidor como los inversores, como los mercados, como la competencia, podrá saber quién está haciendo acciones de greenwashing o quién está trabajando la sostenibilidad de manera real. Podrá ver qué empresas están trabajando simbióticamente y se unen para minimizar el impacto y aquellas que siguen en una línea individualista. Nos han enseñado a nuestra generación y generaciones anteriores a ser muy individualistas y estamos transformando por obligación y porque el entorno va hacia aquí a trabajar de manera cooperativa o de manera más simbiótica, ¿no? Y al final tendremos que aprender a que si estamos en un polígono industrial, a lo mejor recoger mis residuos con la cantidad que tengo no le vale la pena al gestor de residuos, pero recoger los míos, el que está delante mío, el de mi competencia y el que está 2 calles más arriba, sí valdrá y podremos hacer un proyecto a lo mejor de revalorización o de economía circular que nos valga, ¿no? Y entonces, esa transparencia, esa manera de tratar y sobre todo el medir. Hacer el informe no financiero te obliga a medir. Y te podrás engañar 1 año o 2, pero al final la transparencia es fundamental. Si tú mides tu impacto social, tu impacto medioambiental, tu impacto en relación a las personas, a tus trabajadores, puedes mejorarlo. Y vas poniendo pequeños objetivos
que tienes que ir alcanzando, porque sí que es verdad que en relación al impacto la mejora es infinita. Nunca eres una empresa 100 y ni una empresa excelente, porque siempre generas, ¿no? Entonces yo creo que esa es la principal importancia de la transparencia. Antes se ha hablado también, ¿no? La gobernanza, la ética, el código ético, el comité de compliance. Es una manera diferente de hacer empresa en la que todos debemos participar, y las nuevas generaciones, la generación Z, millennials y todos estos nombres, al final es una generación que o está totalmente desmotivada o tiene ganas de trabajar en empresas que generen impacto y que tengan un valor añadido tanto para la sociedad como para el medio ambiente, y hay que captar este talento, hay que retener este talento, y creo que a través de las empresas, del informe no financiero, de la gestión de la sostenibilidad, es desde donde lo podremos hacer. Pues muchísimas gracias. Es un gustazo enorme para una persona que, bueno, que está convencida que la sostenibilidad es el futuro, pues ver todo el trabajo que están realmente están llevando a cabo pues nuestras empresas en este ámbito y cómo poco a poco pues vamos avanzando en este camino. Muchas gracias. Ahora abrimos el turno de palabras por si hay alguna pregunta que desde el público asistente nos quiere hacer llegar. No sé si hay... Sí, creo que hay una de Marisla. Si quieres la traslado. Pregunta Beatriz, sí. ¿Hasta dónde el trabajo desde tu área en la trazabilidad de la cadena hasta los tiers 3 y búsqueda de responsabilidad es compatible con los objetivos de tus compañeros en compras? ¿Hasta dónde los objetivos de RSC son compatibles con vuestro modelo? Gracias, Javier. Es que no sé. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Mira, es que es una respuesta muy gráfica. En la sede de Mango, que estamos aquí en Palau de Plegamans, hay 2 edificios, ¿no? Entonces, ahora mismo es el hangar, que es el centro de diseño, que es donde están diseñadores y compradores. Hasta hace muy poco tiempo, RSC Sostenibilidad estaba en el otro edificio, hasta que obviamente dijimos, no, aquí tenemos que estar al lado de producto, sí o sí, ¿no? O sea, es fundamental, no podemos dejarlos. Hombre, tenemos nuestras batallitas, sin duda, pero lo bueno es que si sostenibilidad, como decíamos antes, está arriba en el organigrama, ya no hacen falta muchos argumentos adicionales. Esto no es una estrategia del equipo de RSC, de los locos de la sostenibilidad. No. Esto es una estrategia de empresa. Y en esto tenemos que estar absolutamente todos. Nuestros objetivos están marcados con ellos, obviamente. Si nosotros, por ejemplo, con nuestra colección sostenible, ¿no? La colección Committed. Si nosotros nos proponemos que el algodón orgánico, el algodón en 2025, todo sea un algodón sostenible, ya sea orgánico, reciclado, BCI, etcétera, nosotros no podemos establecer ese objetivo sin hablar con nuestros compradores, que son los que realmente van a comprar estas prendas con este algodón, ¿no? Entonces, sí que es cierto que son objetivos que nosotros intentamos que sean ambiciosos, también porque vemos que si no va a llegar la legislación que regule también lo que es una prenda sostenible, y si nos ponemos unos objetivos bajitos y poco ambiciosos, pues cuando llegue realmente la legislación vamos a tener que correr, ¿no? Entonces, este trabajo conjunto con estas áreas que son difíciles es, por ejemplo, compradores con producto, pero nos encontramos con, pues te diré, online para nuestro CO2. Pues aquí también tenemos nuestras batallitas internas, ¿no? Pero es esto, al final es intentar crear esta cultura dentro de nuestra casa de que esto no es exigencia del Departamento de Responsabilidad Social Corporativa, sino que esto es estrategia de empresa y que todos vamos a por ello. Y, bueno, intentar colaborar, intentar también tener influencers, embajadores, gente con la que facilite más el diálogo. A ver, es el día a día, ¿eh? O sea que, bueno, si no sería un challenge, ¿no? Y bueno, los retos siempre están bien. Pero buena pregunta esta, ¿eh? Tenemos otra pregunta de Jaime para Xavier Carbonell. Nos dice, bueno, por un lado, GRI, ISRS, el EFRAC, dice, ¿no le parece una falta de seriedad que no se pongan de una vez de acuerdo como lo han hecho en IFRS en el caso de las cuentas anuales?
Bueno, al final en todo esto siempre hay mundillos, ¿no? De alguna manera. Entonces, claro, además que supongo que también hay temas más latentes, ¿no? Que se han producido últimamente que han desplazado probablemente otro tipo de temas en este sentido, pero claro, el ponerse de acuerdo yo creo que es fundamental. Lo hemos hecho, ¿no? Con las normas internacionales de auditoría, lo hemos hecho con las normas internacionales de contabilidad, ¿no? Sería bueno ponerse lógicamente de acuerdo con todo esto. Aquí desde la universidad, pues claro, somos un observador de todo esto y a veces nos consultan, ¿no? Pero sí que es cierto que hay posiciones, ¿no? Y que hay puntos de vista y que también hay grupos de poder, ¿no? De alguna manera, como en todas partes, ¿no? Y que todo el mundo de alguna manera no quiere ceder a veces el protagonismo, no quiere ceder, aunque pensemos lo mismo, ¿no? O pensemos cosas muy similares, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una gestión de egos que seguramente es difícil de manipular de alguna manera, ¿eh? Por lo menos, por esto diré que a nivel universitario también tenemos distintas visiones, ¿no? De alguna manera tenemos manera de reportar según lo que dice Naciones Unidas, ¿no? Y que es lo que hemos hecho para centros universitarios, ¿no? De alguna manera, que es, bueno, tres grandes ámbitos, ¿no? La empresa, la organización como entidad, como universidad, lo que ponemos en el currículum, ¿no? En lo que hacemos de investigación y ponemos de asignaturas obligatorias para que los estudiantes realmente vengan o vayan a las empresas con esta voluntad y lo que transmitimos a la sociedad, que es uno de los grandes caballos de batalla que tenemos aquí. Pero también hay visiones distintas, ¿no? De hacerlo distinto. También me parece que a veces no nos pongamos de acuerdo también con este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que realmente es lamentable a veces, ¿no? Pero es una realidad en muchos ámbitos, ¿no? En cualquier caso, al final ponemos que imperará el sentido común, ¿no? Y que al final los mínimos común múltiplos son muy amplios y que al final avanzaremos en esto. No sé, no tengo una contestación mucho más precisa que lo que te he dicho, ¿eh? Dejémosles un poquito de tiempo y ya nos pondremos de acuerdo todos. Exacto, ya veremos, ¿eh? En cualquier caso, si quieres más información, no dudes en ponerte en contacto y a lo mejor pues, puedo ofrecerte alguna información adicional, ¿eh? Perfecto. Creo que no hay más preguntas. Los 2 últimos minutos le cedo la palabra al señor Xavier Subirats como coordinador de la Comisión de Sostenibilidad y Resiliencia del Consejo General de Economistas para que cierre el acto. Muchísimas gracias, María Eugenia. Quería brevemente un agradecimiento, un comentario y un recordatorio. Primero agradecer a Xavier Carbonell desde la Academia, agradecer también a Beatriz y su exposición y la valentía. Recordaba cuando hablabas el caso de Patagonia, una empresa singular. Su jefe de operaciones escribía en Harvard, hacía la multiplicación del número de referencias que sacaba cada año, el número de componentes y el número de proveedores, para que la gente comprendiera la complejidad de hacer la trazabilidad de todo ello. Y decirte que la última reunión del EFRAC, el grupo técnico, la mayor parte del tiempo estuvieron comentando sobre la cadena de valor y ahí estuvo buena parte de la discusión de tan complejo que es. Agradecer a De la Fruit y a Alicia la importancia de una empresa B Corp y una empresa de industria alimentaria que es tan fundamental en nuestro país, el ejemplo, y tenemos por fin desde la semana pasada ese reconocimiento en la disposición adicional de la ley CREA y crece a las empresas de beneficio e interés común, y es un gran avance, aunque haya que esperar el reglamento para ver su definición. Y también a David y a la Liga, con el cual tenemos esa ligazón y ese trabajo conjunto. Recordar siempre cómo él nos hace sobre la eficiencia operativa y la eficiencia económica, que es base, y la materialidad, el impacto y los riesgos. Y también nos recordaba esa gran olvidada, que es esa G del buen gobierno, es la que muchas veces también tenemos que tener en cuenta. Pues ese agradecimiento para cada uno de vosotros, y el último recordatorio en un minuto del acto que apuntaba el Tegano el viernes, la propuesta de directiva de licencia de vida sobre sostenibilidad corporativa, viernes a mediodía, donde tenemos a Adrián Vázquez, el diputado del Parlamento Europeo, donde tenemos a Begoña Melik, también del sector alimentario, como Alicia, que es la directora de Innovación y Sostenibilidad del Grupo Balfegó, y a Luis Piacenza, que es el socio de consultoría de Crow Spain, para hablar y debatir sobre esa nueva propuesta. Todos estáis invitados y, de nuevo, nuestro agradecimiento y a disposición de todos los colegiados y colegiadas para impulsar la sostenibilidad en los informes. Muchísimas gracias
y hasta una próxima ocasión.